días, damas y caballeros, señoras y señores. Bienvenido a su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde aireamos día a día información para que usted se forme su propia opinión. Buenos días, don Gregory. Buenos días, Isidro Toro. Buenos días. La semana va como caña para el ingenio. Ese es un popular refrán dominicano que se usa poco ya. Lo decimos allá en Baní, nosotros lo decimos. Ya, bueno, entonces ya hoy es jueves, señores. Ayer era lunes. O sea que el tiempo está pasando bastante rápido. Está pasando tan rápido que tenemos efemérides de hace muchos años, me supongo. Mire, hoy tenemos una efeméride corta Tenemos que un día como hoy, pero en el año 1900, el último año del siglo XIX, porque los siglos comienzan en el año 1 en 1901 comenzó el siglo XX, en el 2001 el siglo XXI. Bueno, el último año de ese siglo, un día como hoy, nace la escritora, poetisa, filántropo y feminista dominicana Marta María Lamarche Darnet, que nació en París, hija de José Isidro Lamarche Pérez, un señor dominicano, y madre de la señora Elena Berta Josefina Darnet, de origen francés. Fue licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Domingo, vivió en La Vega. Ahí tenemos una imagen de ella en la televisión. Fundó la Sociedad Senda de Santa Teresita el 3 de marzo de 1928. Fue una gran poetisa, fue calificada la poetisa de América en su momento, en su tiempo. Fue una filántropo sensible que dejó su sello en una cantidad de sociedades culturales que promovió a través de la Sociedad Cultural Católica Ábside, de la que fue precursora junto a Livia Veloz y Flérida de Nolasco. Falleció en Nueva York en 1954. En el 2003 se nombró con una calle de la Castellana en esta ciudad capital con su nombre. Y un día como hoy, pero en el año 2005, más cerca, el licenciado Atoy de Can renuncia al PRD y funda el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y traigo esto a colación porque yo tuve el honor de tener, digamos, amistad muy cercana, bastante cercana con Atoy de Can. Y lo tengo con un alto concepto, alta estima. Él fue muchas veces a Venezuela, tenía una relación muy cercana con Venezuela y sobre todo con el Partido Acción Democrática, desde que él era dirigente juvenil de la JRD. Él era el secretario, el presidente de la JRD, y en Venezuela el secretario juvenil era un joven en esa época, Cristóbal Hernández, que también tuvo mucha relación con la República Dominicana. Y a raíz de ese contacto se produjo una fluida comunicación entre un grupo de dominicanos y un grupo de jóvenes venezolanos. Al punto de que siempre que él iba para la Venezuela, siempre nos reuníamos, y siempre que nosotros veníamos aquí, nos reuníamos con él. Recuerdo que en la campaña creo que fue el año 90, él promovió la formación de un grupo de publicidad, de propaganda, que estaba, yo recuerdo, en Gascue, muy cerca del Palacio Nacional, porque yo salía de la casa y veía la cúpula del Palacio Nacional, y ahí hacíamos propaganda. Vinieron de Venezuela 14 jóvenes, y habían como 40, 50 muchachos de la juventud del PRD, y ahí hacíamos propaganda para la campaña de Peña Gómez. En ese año llegó de tercero Peña Gómez. Y yo recuerdo que salíamos de noche y colocábamos nosotros lo llamamos pendones, bajantes de tela con la cara de Peña Gómez. Y llenábamos la avenida de Independencia, las avenidas de la época. Entonces tuvimos una gran relación. Atoy fue un gran líder de la Internacional Socialista. Fue un hombre formado intelectualmente, estudió filosofía, y fue un valor de la política. Además, un hombre apegado a sus principios, a sus ideas.
Su ruptura fue por la reelección. Él no aceptaba la reelección y la ruptura fue a raíz de la decisión del presidente Mejía y del ese grupo que lo apoyó en promover una reforma constitucional y promover la reelección. Él se opuso a eso y ya en el 2005 se retiró del PRD y fundó su partido socialdemócrata, Revolucionario Socialdemócrata, que es un partido que tiene su perfil. Además tiene un toro, y mi apellido es Toro, tiene un toro como símbolo. Y nada, yo le tengo aprecio. Eres miembro honorífico de ese partido. Sí, son familia mía. Yo le tengo por lo simpatía menos por la parte genealógica de tu árbol genealógico. Yo le tengo simpatía a ese partido por lo que significa Tuey de Can y por el aprecio que yo le tenía y le tengo, lo conservo en mi memoria. Bueno, con esto terminamos las efemérides de hoy. Con referencia a Tuey de Camps, se conoce que era una persona de armas tomar, en el mejor sentido de la palabra, y era una persona al mismo tiempo con un buen sentido del humor. En una ocasión, él estaba aspirando a ser candidato presidencial dentro del Partido Revolucionario Dominicano, y yo hice un periplo entre los 5 aspirantes de la época: Milagros Ortiz Bosch, Fello Subervía, Tuey de Camps, Hipólito Mejía y José Rafael Abinader. Entonces, cuando me tocó el turno de entrevistarle, le digo al final, digo, mira, tu candidatura me agrada, te deseo las mejores de la suerte, ojalá si puedo hacer algo por ti, estoy a tu disposición. Y dice, bueno, pues ponme mi cuña en el programa. esa vena de humor, de jocosidad tenía ligada a Tuey de Camps junto a su estresante y fuerte carrera política que desarrolló en unos momentos donde República Dominicana tenía una forma de hacer política un poco distinta a lo que hoy día conocemos. Fue verdaderamente una persona de Estado también. Sí. Se manejó muy bien en la parte también legislativa. Verdaderamente fue uno de esos peloteros que uno dice que es pelotero completo. Desempeñaba varias áreas y en cada una de ellas pues destacó y llamaba la atención a Tuey de Camps. Sí, Tuey fue un gran político y un gran dominicano. Bien, bueno, pues luego de estas efemérides torianas, vamos a una pausa. Gregory. Sí. Bueno, nuevamente en el aire, damas y caballeros, don Gregory. Bien, Isidro, mira, el proceso de vacunación es la noticia que ha copado la atención de la República Dominicana esta semana. Uno de los ingredientes surgió ayer cuando las autoridades de salud indicaron que cuando una persona reciba la vacuna debe permanecer al menos 3 días, 72 horas, sin ingerir alcohol, porque sucede que hay un estudio que realizó la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, donde se determinó con evidencias que la efectividad de la vacuna contra el COVID disminuye en un grado considerable cuando es combinada con el uso de alcohol luego de que ésta ha sido aplicada. Entonces, en vez de celebrar algunas personas que se ha recibido la vacuna con una cervecita, con un trago, con un encuentro, aguante eso, compre lo que usted vaya a necesitar para 3 días después y entonces proceda reglamentariamente. Mientras tanto, no es recomendable, para que usted tenga el efecto que necesita su organismo,
el que se ingiera alcohol. Es una pertinente observación, así que a partir de ahora, pues ya la población debe propagarse esta información que el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer, pues, informó a la ciudadanía. Bueno, mire, hablando de la vacuna, en Estados Unidos la diócesis de San Luis y Nueva Orleans, le está diciendo a sus feligreses que no utilicen la vacuna Johnson y Johnson porque tienen riesgos morales. Y el kit de la cuestión es que está siendo producida usando una línea celular de cultivo derivada de un feto abortado. O sea, al parecer, los cultivos lo están tomando de fetos abortados. Y esto trae una consideración de conciencia que, según la Iglesia Católica, trae riesgos morales. Para que ustedes vean lo complejo que es todo lo que ha generado este virus en la humanidad, que hasta la elaboración de una vacuna que se tiene para beneficio de la vida, como se utilizan fetos abortados. Ahora, habría que ver si esos fetos abortados son por causas naturales o no. Entonces eso trae una discusión que va mucho más allá, Pero ¿cuál es la evidencia que tiene la Iglesia Católica? ¿De dónde? De los Estados Unidos, de San Luis y Nueva Orleans. Bueno, debe ser los informes médicos, los informes académicos que indican el origen de esta vacuna. Pero lo que yo quiero significar, y creo que es lo importante, es que el virus ha traído ha puesto sobre el tapete una serie de debates, de temas en debate, ha colocado en debate una serie de temas que realmente hace un año atrás ni lo pensamos, pues, ni nos los imaginábamos. Para que usted vea como un hecho imprevisto, porque el virus, la primera noticia del virus se tuvo en diciembre del año 2019, que Taiwán lo denunció ante la Organización Mundial de la Salud, informó de que tenían noticias de que había un virus en China, que era peligroso. Y en marzo ya estaba en el mundo corriendo ese virus como estuviéramos en el Hipódromo de las Américas. Así que fue una cosa violenta. ¿Y cómo ha trastornado la vida? Hay otro informe, hay otra investigación que están estudiando los efectos como se practica mucho ahora el teletrabajo. Hay informes sobre el impacto que está teniendo en la conducta de las personas, la cantidad de horas que la gente trabaja frente a la computadora. Hay personas que trabajan 12 y 14 horas diarias, que desayunan, almuerzan y cenan frente a la computadora. Hay un efecto que están llamando el efecto espejo, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros, que yo te estoy viendo a ti, pero al mismo tiempo me estoy viendo yo en un recuadro, en el teléfono que estoy usando como transmisor. Y así sucesivamente. Entonces hay una cantidad de efectos en la psicología individual y en la psicología social que los científicos están estudiando. Es realmente interesante, pues, para decirlo menos. Es muy interesante. Con el teletrabajo, contrario a lo que se podría pensar, yo he recibido y he sido testigo de casos muy comunes que las personas que están en esa situación tienen un rendimiento, bueno, no sé el rendimiento, pero utilizan más tiempo que el que usualmente transcurre cuando van a su lugar de trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaje en un banco, en una oficina, su horario de trabajo empieza a las 8, las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, pues automáticamente termina y se marcha a su hogar, a la diligencia que vaya a hacer. Con teletrabajo es muy común
que la persona continúe en su labor de trabajo frente al computador, frente a la PC o a la laptop, después de las 6, 7, 8, 9 de la noche, inclusive sin tomar los tiempos necesarios para almorzar, hacer cualquier pausa en el trabajo. Y es verdaderamente extraño y me ha llamado mucho la atención. Y lo he visto como común denominador en las personas que he dialogado, que he interactuado, que hacen teletrabajo. Y me lo dicen, es que yo trabajo más en mi casa que en la oficina. Sí, es un caso extraño. Pero hay otra cosa que produce ese tipo de trabajo que inclusive estás, aunque conectado quizá con tus otros compañeros de trabajo, pero por una vía cibernética, produce un hartazgo, produce un enfado, produce apatía, produce hay una serie de reacciones en el individuo. Porque indiscutiblemente si estás en tu casa y estás encerrado y pasas 2, 3, 5 días encerrado y no sales, eso te ha cambiado el hábito, porque el hecho de que tú salgas todas las mañanas al trabajo, regresas, te cambian los ambientes. Aquí nada de eso ocurre y sobre todo sabes que estás casi obligado y encima estás conectado a un computador que en cierta forma te mediatiza, pues. Y además de que altera o modifica la interacción con los miembros de tu familia, sea con los hijos, el esposo, la esposa, el hermano, con los padres con quien tú vivas o quienes vivan contigo, porque estás en un ambiente laboral tenso, de tensión, y tienes en determinados momentos que estar pendiente o de una opinión de uno de los que conviven en la casa, o ves algo que se sale de lo normal. Entonces es verdaderamente, en lugar de ser un relax, porque estás distendido, estás en tu casa, puedes estar en ropa ligera, descalzo, y no es así. O sea, directamente no es así el otro aspecto, el aspecto psicológico. El estrés es mucho más, pero son de las cosas, como tú bien mencionas y dices, que ha traído esta nueva vida, este nuevo estilo de vida causado por la pandemia. Y fíjense los niños, que los niños socializan y es fundamental, es importantísimo el proceso de socialización que tienen los niños con otros de su misma edad en las escuelas, en los parques, etcétera, que todo eso se ha reducido al mínimo o en muchos de ellos se ha eliminado casi totalmente. Entonces, eso tiene unas consecuencias en la formación y esos niños van a tener una reacción o una conducta o una expresión social poco distinta a la que pueden tener los niños de hace 2 años de esa misma edad en la proyección en el tiempo. Los niños de 5 o 6 años de hace 2 años a los niños de 5 o 6 años del año pasado y de este año. En la proyección en el tiempo van a tener reacciones, modos de conducta un tanto distintas. Y eso lo va a estudiar la psicología social, los investigadores harán sus análisis y seguro que van a salir esos resultados, mejores, peores, lo que sea, pero van a salir esos resultados. Hay una situación, volviendo a una parte de lo que tiene que ver con la vacunación, que se dio en el día de ayer, o varias situaciones. Vio la población dominicana en su gran mayoría, estoy seguro, el video donde Frank Reyes, uno de los mejores y más reputados intérpretes de la bachata, recibía su dosis o una dosis de la vacuna contra el COVID. Frank Reyes todavía no está en la fase que le corresponde por su edad y condición de salud de recibir la vacuna. También recibió la vacuna contra el COVID Luis Polonia, de mi equipo Águilas Cibaeñas. Luis Polonia
tiene 57 años. No tiene la condición de salud que lo coloque en el momento en que le corresponde recibir la vacuna contra el COVID. También hay en Santiago una comunicadora, Brenda Sánchez, que anda en las mismas características de Polonia y de Frank Reyes. Entonces, esto no es correcto. No es correcto. Ninguna justificación hay. Frank Reyes dice que él daba el ejemplo. Él es director municipal del municipio, del distrito municipal, no recuerdo el nombre, es en la zona de Santiago. Luis Polonia fue a llevar a una persona, un adulto mayor, y por igual la comunicadora. No es correcto, no es correcto, es totalmente incorrecto. Y encima de eso, hacen la publicación en las redes sociales. Verdaderamente es un irrespeto, primero a ellos mismos. Ellos mismos se respetan por no guardar la prudencia, la ética y el respeto a los demás. Esas 3 vacunas pudieron ir a 3 adultos mayores que pueden ser infectados en cualquier momento. Esos 3 adultos mayores. Usted dirá, bueno, pero 3, no es 3, es el hecho, es el significado. No es que, mira, lo que pasa es que yo me cogí un chin. No, tú te lo cogiste, lo hurtaste, es incorrecto. Mira, lo que pasa es que esa mentira es chiquita. No es que es chiquita, es que es mentira. Entonces, ese es el enfoque que las cosas en la vida deben tener. Es independientemente del tamaño, de la cantidad, del volumen que sea. Entonces, rechazo la acción de estas 3 personas, admiradas, seguidas, aplaudidas, por una parte, por un segmento importante de sus áreas donde se desenvuelven y sus seguidores. Entonces, no debió ser. Y para finalizar, reclamo también la falta de autoridad de las personas que autorizaron que a esas 3 personas le suministraran una dosis que no les correspondía. No quien puso la inyección, porque quien puso la inyección recibió la autorización. Yo exonero a las enfermeras que le pusieron la inyección a cada una de esas 3 personas. Le reclamo y le digo que fue también una falta de respeto y una falta al compromiso de su labor y a la responsabilidad que usted tiene de tener en las manos una sustancia que salva vidas y que debe ser entregada a la persona que le corresponda por el peligro que sobre ella recae por su condición de salud o por su edad, que es el momento donde están reservadas estas inyecciones. Y por supuesto también al personal médico, pero el personal médico prácticamente en todo el país ya está debidamente vacunado. Quería hacer ese comentario al respecto sobre... es un tema de ciudadanía, es un tema de interiorizar en cada ciudadano esos conceptos del otro, del respeto al prójimo, que eso es muy difícil, y es muy difícil. Por eso nuestros países en Latinoamérica, por eso le cuesta tanto salir de abajo, porque aparte de sus malos gobiernos, que hay muchos, y hay sus gobiernos regulares y sus gobiernos mejorcitos, pero aparte de eso, en estos 200 años de historia es la conducta individual que no ayuda. Se acata pero no se cumple, que ese concepto se nos metió en el subconsciente, en el inconsciente, se acata pero no se cumple. Eso viene desde la colonia, cuando venían las órdenes del Consejo de Indias, y si no le gustaba, y eso ocurría en todas las colonias, desde México hasta la Argentina, si no le gustaba,
a los grupos, sobre todo a los grupos dominantes, a los blancos criollos, como se le llamaban. Entonces, sencillamente decían, en sorna se acata pero no se cumple. Eso fue permeando, eso fue colocándose en el subconsciente, no solamente de esa población, sino eso fue permeando hacia abajo. Y eso se ha metido en los tuétanos. Entonces hay una rebeldía permanente. Y es bueno la rebeldía desde el punto de vista porque es un motor para el progreso y el desarrollo, sobre todo frente a injusticia, frente a violación de derechos humanos, frente a situaciones límites que atentan contra la naturaleza humana, pero no contra los principios de civilidad y de ciudadanía. Pero entonces aquí se considera, cuando digo aquí en América Latina, se considera que ser rebelde es eso, si hay una fila de vehículos, ir a contracorriente y colocarte adelante, arriesgando a que venga otro vehículo y choques, es eso de la vacuna, es el motorista que se te atraviesa, que va sin luz en la noche y se te atraviesa y hace piruetas, y es tantas cosas, porque se ha interiorizado ese germen anárquico en nuestras mentes, en nuestros tuétanos. Por eso es tan difícil salir de echar para adelante nuestros países. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Mientras tanto, el proceso de vacunación continúa. En este momento hay alrededor de 200,000 personas que ya han recibido la primera dosis y, como decíamos ayer, está previsto para la próxima semana de que tengamos 2 millones adicionales de la misma vacuna que hemos recibido desde China, la Sinovac, y para el día 25 de marzo también recibir otros 2 millones. Ojalá que este anuncio pues no sufra ningún tipo de alteración. Considero que no, porque lo que se ha mencionado con anterioridad de vacunas que vienen de China o de la India ha sido exactamente en el momento en que las autoridades han indicado que estarían por llegar. O sea que ahí no ha habido ningún tipo de inconvenientes, como sí lo ha habido con las otras farmacéuticas también de gran renombre mundial que no han cumplido. Habrá que ver en su momento qué estipula el acuerdo a que se llegó entre el Estado Dominicano y esas farmacéuticas en caso de incumplimiento, porque estoy seguro que si el país no aporta el fondo económico necesario, el dinero necesario, ellos no despachan una sola dosis. Ojalá que no sea un acuerdo que vaya cargado de un solo lado, porque verdaderamente en este momento esas farmacéuticas tienen una posición de privilegio a nivel mundial, por lo necesario e imperante que es poder contar con una vacuna que frente al COVID-19 es la luz que se aparece en el túnel. Bueno, vamos a una pausa, creo, ¿verdad? Ya es tiempo de una pausa en su espacio Periodismo y Sociedad. Aire, damas y caballeros, desarrollando la agenda de periodismo y sociedad. Eche para adelante, don Gregory. Lo bueno es que no se conoce lo que uno habla en la pausa, porque estábamos tocando el tema de las edades ahora, y mejor que ustedes ni escucharan. Pero son partes buenas de las edades. Sí, así es. ¿De quién tiene qué edad? ¿Quién tiene tal edad? Ofrézcome. Mire, hay un tema que salió en la prensa de hoy que es interesante. Es interesante porque ¿cuántas personas hay en esa misma circunstancia, en esa misma situación? No sé, pero seguro que son bastantes. Aquí hay un caso en Santiago, una señora llamada Auselina Mercedes Giraldo, de 66 años. Hidalgo, esa es familia mía, Hidalgo. Hiraldo. Ah, Hiraldo. Hiraldo.
de 66 años que vive como si no existiera porque no tiene identidad. Ya nunca la registraron, nunca le sacaron la partida de nacimiento, nunca le sacó cédula, es madre de 3 hijos, ha laborado como doméstica, tiene 66 años y no existe. Sencillamente no existe, no está bancarizada, por supuesto, no tiene una cuenta de ahorro. ¿Cómo así? Y cuando fue a un centro de vacunación, le dieron, deme su cédula, no lo tiene y le negaron la dosis. Entonces, pero ¿por qué ella no tiene cédula? Porque nunca se registró, nunca la registraron cuando era niña y ella tampoco se registró en su época de joven y mayor, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuántos casos hay así? Bueno, vamos a ver muchos casos de esto ahora con el COVID, que estos casos tendrá que el Estado, que no serán muchos, podrán ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 en todo el país a lo largo y ancho de nuestra geografía, pero están allí, pues es una realidad que te impone 2 cosas. Primero, dentro del plan del COVID, hacer la atención para ese tipo de personas, porque no le pueden negar la vacuna, porque puede ser que no tenga cédula, pero sí puede tener el virus y contagiar. Son 2 cosas distintas. Y segundo, estas personas hay que regularizarlas de alguna forma, ¿verdad? Sí, eso te iba a mencionar. Sería entonces la oportunidad de que la Oficialía del Estado Civil, la Junta Central Electoral, a través de la oficialía que corresponda, tome atención de estos casos que se puedan presentar. Mira qué interesante. Y ojalá la Junta Central Electoral y las autoridades de salud puedan estar en comunicación, porque estoy seguro, como bien mencionas, que casos como este se pueden repetir, aunque sean pocos. Entonces, sí, sería el momento indicado para regularizar la situación de esa persona y entonces proceder a ponerle su vacuna, porque también la vacuna lleva una parte formal, protocolar, que es necesaria, porque es un riesgo, porque eso se asienta. Cada persona que recibe su vacuna se asienta en un banco de datos. Entonces, hay un solo número de cédula para un solo nombre y para una sola estadística de tú naciste tal día, te llamas tal, en tal lugar naciste. Y es un riesgo ponerle una vacuna a una persona sin tener control de quién es esa persona. O sea, hay que tomar en cuenta las 2 partes, pero sería el momento de regularizar la situación de estado civil de esas personas que tengan esa situación. Okay. Ahí Ojalá le presten atención, la atención debida, porque el coronavirus sigue sacando temas al aire. Sí, verdaderamente que sí, verdaderamente que sí. Mira, hay un tema que también esta semana ha tenido relevancia y debió tener relevancia antes. Me refiero al caso del peaje sombra de la autopista del Nordeste. Como sabemos, se hizo un contrato de construcción para esa importante obra, se le asignó a una empresa extranjera y paralelamente se estableció dentro del acuerdo comercial, del acuerdo económico, de que habría una composición de subvencionar la parte que no se cubriera por el flujo de vehículos que cruzara por los distintos peajes de la carretera. Evidentemente el negocio estaba ahí, en esa subvención, en ese cruce por los peajes, no lo que pagó el Estado, que ya de hecho, manifestado por el presidente de la República, se ha pagado con creces lo que costó. Y solamente este año, alrededor de 7.000 millones de pesos han de ser destinados al pago de ese peaje subvencionado por vehículos que en cantidad no cruzan por los 3 o 4, las 4 estaciones de peaje que hay a lo largo de esa vía. Entonces, cuando digo que debió haber sido antes que esto estuviera de conocimiento público o prestada atención por parte
de la parte interesada, que parece que no era muy interesada, que es el Estado Dominicano, porque religiosamente el gobierno dominicano, el Estado, ha venido pagando 3.000, 3.500, 4.000, 4.200 millones de dólares por año. Y en esto tenemos bastantes años ya haciendo lo mismo. ¿Por qué ahora entonces es que se toma en cuenta? ¿Cómo es que ahora nos damos cuenta? Nadie con más de 18 años en este país no sabe lo que duelen los intereses de un préstamo. Sea que uno haya cogido dinero a rédito, o un prestamista, que lo haya contratado con un banco, con una financiera. Todos sabemos lo que es pagar intereses. Todos, después de 18 años. Entonces, como no es nuestro el dinero, cuando yo estoy en el Estado, miro para otro lado. Debió el Estado, debieron las autoridades tomar cartas en el asunto hace años y nada había pasado, nada, se miraba para otro lado. Entonces, ¿por qué se pagaba unos intereses? Y digo intereses porque ya esta obra está paga 1000 veces. ¿Por qué se pagaba todo ese dinero religiosamente, sin llorar, sin dolerle a uno, sin molestarle a uno? Ah, mira, aquí hay 4.000 millones de pesos, toma, este es el pago por unos vehículos que no cruzaron por las 4 casetas que tú tienes instaladas ahí. Es mucho dinero, pero no importa, tómalo. Ajá, ajá. Mejor me hacen una de vaquero. Interesante. Pero te la hicieron, la de vaquero. Mira, ayer empezó el senador Sánchez al relato porque él estaba molesto, ofendido. 2021, marzo, día 3. ¿Por qué el senador Sánchez no se molestó y se indignó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años antes? Él tiene mucho tiempo ahí. La indignación le llegó ahora, pero cuando su gobierno pagaba, el senador Dionis Sánchez nunca dijo absolutamente nada, que no era de la comisión, pero era senador. Entonces, esto no quiere decir, por supuesto, en ningún modo, que él tenga interés específico en que este contrato se haya mantenido, no, pero sí tenía el interés, es evidente, de que no iba a contradecir a su gobierno en este pago inadecuado, no legalmente inadecuado, sino éticamente, moralmente y humanamente inadecuado. Una sociedad que necesita muchos hospitales, que necesita mucha atención al deporte, que necesita asistencia a gente, que necesita más carreteras. Entonces, se indignó ahora el senador. Bueno, pero ya el problema no es el senador. Ahora, no le pasemos por alto al senador, que ahora es que se van a indignar. Y siga su compromiso de indignación, porque ya empezó. Lo importante es la actitud que tiene el gobierno dominicano en este momento de enfrentar esa situación y que no tengamos que pagar más esa cantidad de dinero. Para terminar, el senador Cathrén de la provincia de Samaná ayer indicaba que en conversaciones recientes con la compañía constructora y receptora de estos recursos, indicaron sus ejecutivos que estaban dispuestos a reducir entre un 30 y un 40% el monto de dinero que ellos reciben anualmente por este concepto. La posición del presidente de la República es entregar 0 pesos por subvención y que la contratista continúe recibiendo única y exclusivamente el monto que pagan los automóviles, autobuses que cruzan por esos peajes, que reciban ese dinero, pero que no haya ningún tipo de subvención a esta obra, que hay que reiterarlo, se ha pagado más de una vez lo que costó esta carretera.
Mire, ese tema es bien interesante porque, primero, pone sobre relieve la falta de planificación. Planificaron de que iban a cruzar por allí X, 10.000 carros diarios o mensuales, lo que sea, y que me imagino, pues, y que los subsidios en dado caso iban a ser pocos. Y resultó todo lo contrario, porque con unos peajes tan altos, allí no pasan esas cantidades de vehículos. No sé cuál es la cantidad, pongo los 10.000 como un ejemplo, pueden haber sido 50.000, 20.000, 18.000, no sé. Pero lo cierto es que ese modelo de contrato, que no es que se logró con esa carretera, pero se intentó con un plan de revisión vehicular, tanto en la época esa, del 2002, 2003, como hace poco tiempo se intentó nuevamente con un plan de revisión vehicular donde se establecía que si en el país habían 2 millones de vehículos y se revisaban 1,5 millones, los otros 500.000 lo pagaba el gobierno. Eso se intentó también en un par de oportunidades. Digo esto sobre la base de lo que salió en la prensa en su momento y lo que salió en la prensa no hace tanto, hace un par de años. Entonces, esos son modelos de contrato que en sí mismo, el modelo como tal no es malo. Lo que son malos son las variables que se utilizan en la fórmula polinómica, porque eso es una fórmula polinómica. Y lo malo ¿Qué es una fórmula polinómica? Bueno, una fórmula polinómica, tú tomas todas las variables y si hay una modificación de una variable, cambias el número y inmediatamente te da un resultado. Vale decir, tú gastas 10 pesos en agua, 5 pesos en almacenamiento, 8 pesos en electricidad, entonces eso suma 23 pesos, pero si subió el almacenamiento a 7, subió esta a 25. Eso es una fórmula. O sea, directamente proporcional. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú haces una tarifa, las tarifas es un tema que tiene su nivel de complejidad. Tú puedes hacer una tarifa sobre la base de un reflejo contable. Vale decir, tú gastas 100 pesos, pasan 10 carros, yo cobro 10 pesos por vehículo. Pero tú puedes hacer una tarifa pensando en obras de mantenimiento cercana a 1 año, a 2 años, o puedes hacer una tarifa previendo la inversión en la expansión de la autopista, o bien sea en sus anchos o buscando nuevas rutas de llegada. Entonces, eso se llama tarifas que prevén el costo marginal. El costo marginal. Entonces, todo eso es una teoría económica donde las fórmulas polinómicas se diferencian una de otra. Lo que sí es cierto es que esa fórmula polinómica, tú tienes que colocarle en cada variable cosas reales, números reales, objetivos reales para que sean en función del beneficio de la ciudadanía, de la población y que la empresa tenga su ganancia lógica. No, lo que no puede ser una cantidad muy mínima de vehículos porque todo es subvención, todo es subvención. No, al revés, colocaron una cantidad exagerada de vehículos, pasan poquitos y entonces correcto, la diferencia es la gran subvención. Entonces, sí, ahí es donde está el maco, es que se dice, ¿no? El maco está allí, en que tú no puedes decir, mira, por ahí van a pasar 10.000 vehículos diarios, cuando tú no tienes elementos de juicio. Y quizás puedes haber contratado una empresa encuestadora y pudieron haber hecho unos estudios de mercado y todo lo que tú quieras. Pero tú sabes que a final de cuentas muchas de esas cosas se maquillan. Entonces, la racionalidad te invoca a que la fórmula polinómica tiene que tener variables realistas. Y lo segundo, los mecanismos de protección del Estado. ¿Qué sucede en este tipo de convenciones? Que se dice que se va en cualquier diferencia, no se discute en los tribunales nacionales. No conozco el contrato
ojo, no conozco el contrato de esta carretera, no estoy hablando en particular de esta carretera, estoy hablando en términos generales en estos tipos de contratos. Entonces te remiten al Consejo de Arbitraje de París. Entonces, si tú tienes una diferencia con el Estado, y eso ocurre con los contratos que se hacen en Honduras, en Colombia, etcétera, este tipo de contratos, tienes que ir a París, a Francia, a discutir las diferencias. Tienes que ir a París a discutir tus diferencias. Entonces, este tipo de contratos usualmente, si los contratantes, sobre todo la parte que representa al pueblo, que es el Estado, no tienen primero el conocimiento bien claro y segundo la verticalidad, porque también se prestan a chanchullos, pues a negocios turbios. Si la parte del Estado no tiene esas dos variables bien claras o esas dos columnas bien aquilatadas, el conocimiento de lo que están haciendo y su rectitud ética, entonces usualmente el pueblo es el que pierde. Y eso ocurre aquí, allá y más allá, o sea, en términos generales. Pero mira, dentro de las características de este contrato, totalmente que va en contra de los intereses dominicanos, está de que si esa expectativa de vehículos que debía cruzar por ahí llegaba a un superávit y se recaudaba más de lo que se esperaba recaudar, esas utilidades se dividirían 50% Estado Dominicano y 50% la compañía extranjera, a partir de un 15%. Porque si el superávit era solamente de hasta un 10%, ese 10% también iba a las arcas de la compañía constructora. O sea, una negociación a todas luces exageradamente malintencionada. Y la pregunta es, ¿se adecuará el contrato? Que esperamos que sí. El doctor Emanuel Esquia Guerrero, su oficina, tiene la responsabilidad contratada por el gobierno de dar un informe al respecto. ¿Se regularizará el contrato? ¿O también se indagará hacia dónde, qué conexión podría haber entre estos contratistas extranjeros con otras personas? Porque verdaderamente, para entender esta realidad de ese contrato, hay que ser sincero y tratar de buscar la verdad correcta y no ser ingenuo y quedarnos en que fue una simple y llana mala negociación. La verdad adjetiva se entiende, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Sí, perfectamente, pero la realidad sustantiva es distinta a la realidad adjetiva. Desgraciadamente eso es así. Y para ese tipo de investigación lo que priva es lo adjetivo. Bueno, pues entonces esperemos contar con una buena renegociación y si hay que ir al Tribunal Internacional, pues vayamos al Tribunal Internacional. Para eso están los tribunales. Y el hecho, porque hay aquí el miedo, que hay que ir a un tribunal internacional y eso no nos conviene, porque de hecho pensamos que vamos a no recibir ganancia de causa. No, hay evidencias de buena intención y de negociaciones viables que no sean leoninas. Entonces, si tenemos jurídicamente que echar el pleito, pues vamos al Tribunal Internacional. Vamos al Tribunal Internacional, pero aparentemente, por lo dicho por el senador Catrén, estas personas están en disposición de reconocer que se pasaron un poquito demasiado. Dos cosas breves. Lo primero, que una empresa de esa internacional, yo no la conozco, no sé cuál es su incidencia en otros países, pero si tiene contratos en varios países, no les interesa tampoco los líos, los escándalos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo confío en el doctor Esquia Guerrero, que sé que es un hombre aquilatado
no solamente en el derecho, no, sino en su conducta y en su formación ciudadana. Así que yo creo que las cosas van por buen camino. Eso esperamos. Debemos despedir, será hasta mañana cuando tengamos otra entrega más de Periodismo y Sociedad. Cuídense que de los buenos quedamos poco. Casi 100 ya van subiendo. Tú estás más permisivo que el Licho. Sí, no, es que hay mucha gente buena. Nos Mucho vemos más mañana si Dios quiere.